Bendiciones. Buen día a todos. Gracias por estar hoy aquí. Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude en la lectura de la palabra, que nos dirija y que sea su voluntad y que podamos comprender lo que nos quiere enseñar. Ya hemos venido un poquito hablando de Marcos capítulo 5 sobre la liberación del endemoniado gadareno, y hemos aprendido un par de cosas sobre sobre las manifestaciones espirituales, cómo Dios nos visita, cuando el enemigo también visita, los impulsos espirituales y un par de otras cosas más. Y vamos a seguir hoy pues con la misma lectura, solo que a ver qué otras cosas podemos ver con respecto a ese pasaje. Entonces oremos para entregar a Dios el tiempo y que sea su voluntad sobre nuestras vidas. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti a ofrecerte alabanza, adoración, un corazón dispuesto, un corazón íntegro, un corazón lleno de bondad y de fidelidad para ti. Necesitamos que nos dirijas, nos impulses, nos guíes, nos sostengas y nos ayudes a ser fomentados en verdad y en liberación, en amor y en justicia. Te damos este tiempo para que tú seas el que gobierne, el que se cimente en nuestras vidas y que nos ayudes a clamar a tu nombre y a ser rescatados de la vana generación. Perdona toda obra de hechicería, toda obra de maldad. Ayúdanos a ser constantes en oración. Ayúdanos a inquirir en tu santuario y buscarte cada día. Ayúdanos a agradar tu corazón, ayúdanos a amarte, ayúdanos a atender ahorita lo que vamos a leer, a prestar oído, prestar atención y poder ser fieles a tu nombre y consagrados para ti. En el nombre de Jesús, motívanos, dirígenos, anímanos y ayúdanos para cada día vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a seguir leyendo el libro de Marcos. Como comentó Marcos 5 tiene el demonio gadareno. Vamos a volverlo a leer y vamos a ver qué Dios nos quiere decir. Dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete de tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, aportación. Sí, buenos días, Juanjo. Buenos días, ¿qué tal? Interesante el tema y me llama mucho la atención donde le hacen
la pregunta a Jesús donde dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Esa es una versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. En otra versión dice, te, te conjuro por Dios, creo que dice, sí, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué invocan, si es Jesús, y saben quién es Jesús, digo yo, ¿por qué invocan a Dios en esa parte que no los atormente? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y aquí en esta otra dice, te imploro por Dios que no me atormentes. Entonces, veo algo, la vez pasada, pues, o mejor dicho, estaba viendo yo tal vez no una comparación, sino ver un detalle ahí, como por ejemplo cuando a Josué el sacerdote lo estaba acusando Satanás y le dice el ángel de Dios a Satanás, Jehová Dios te reprenda. Entonces invocan a Dios también. Interesante es ver cómo se maneja en el ámbito espiritual, que no hacen absolutamente nada, si no es invocando y pidiéndole permiso a Dios para hacer algo, o pidiéndole a Dios que los ayude, ¿verdad? O sea, Sí, tanto de una parte de los ángeles que están con Dios, como de como de Satanás y de todo su imperio, ¿verdad? sí, Ver de que tanto los dos lados invocan a Dios para no, unos para reprender y otros para no ser atormentados, pero vamos al punto ese, ¿verdad? Que siempre no pueden hacer nada si no es bajo la autorización de Dios. sí, exacto. Gracias, don Rafael. Sí, porque acá aquí también sí, estoy leyendo aquí las Américas que usted me puso, que usted me indicó. Acá dice, te imploro por Dios que no me atormentes. Y pues yo lo que veo aquí, según lo que usted indicó, es de que ellos apelan a la cobertura de Jesús o al más grande para que no lo hagan. Ya, es así como cuando a uno le dicen, eh, por amor a tu mamá, hacelo. Entonces algo así están haciendo aquí, apelando a la cobertura más grande de Jesús, que es Dios Padre, para que no tenga ese conflicto. Y pues como le digo, Jesús no era el hecho de que no quisiera entrar como que en conflicto con ellos, simple y sencillamente su misma luz provocó la reacción de ellos porque tal vez percibieron el juicio que ellos van a tener, porque ellos van a tener un juicio final, pues van a ser echados afuera, pero la gloria de plano del juicio que se va a manifestar en ese tiempo, cuando Jesús la portaba ya se estaba manifestando, entonces ellos sentían que ya iban a ser condenados completamente, ¿no? Pero Sí, cabal, como usted indica acá, ellos solicitan, así como usted comentó con Job, porque también llega Satanás con Job a hablar con él, ¿no? Para que le puedan dar a Job. Pero ajá. siempre hay una permisión, el enemigo no puede hacer nada sin antes sí la preguntar a Dios. Entonces cuando nosotros somos tentados, nosotros somos tratados de perseguir, etcétera, siempre van con Dios a pedirle permiso. Sí, pues, No es como que, yo lo voy a tentar porque sí, sino que siempre hay un permiso de parte de Dios y porque también uno lo provoca, ¿va? En el momento que uno provoca pecar, en ese momento están dando pautas y permisos que ya deja Dios estipulado, ¿no? Y hay momentos que ajá. específicamente vienen a atacar cuando sí se van con Dios, porque ya van como que una misión especial, tienen que ir con Dios para decir si sí o si no, porque Dios sabe la medida, ¿no? Como con Job. Sí, Ujú. pero no llegues hasta tal punto. Sí, pues, Y, ajá, igual las tinieblas, pero como usted bien dice, se van con Dios, porque también dice en un versículo de Santiago, los demonios creen y tiemblan, ¿va? sí, Y son cosas de que, cabal, como aquí como usted indicó, se ve que siempre se van al más alto, que es Dios para pedir socorro o permiso. Ujú. Gracias a Dios. no, gracias a vos por el tiempo. Gracias. Otra pregunta, aportación aquí, no sé. Vamos a ver aquí, vamos a ver avances. Estamos acá. Vamos a ver si vamos a ver aquí si hay que más. Ese lo vimos, lo de los sepulcros. Los grillos, sepulcros, de lejos corrió y se arrolló ante él. Ajá. Aquí donde estamos.
Ok, entonces aquí, como bien indicaron, la conjuración hacia Dios, que uno puede también, bueno, tomar, imitar esto, ¿va? Que uno puede invocar a Dios Padre para su salvación y que nos quiten cualquier tormento que tengamos. Y en el 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a ver aquí. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogó mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Entonces vemos aquí cómo se hace como digo, Jesús hace una liberación. Realmente echa fuera el espíritu inmundo, sale de este hombre espíritu inmundo. Y vemos ahora cómo es que le pregunta, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciéndole, yo me llamo, porque somos muchos. Esta parte de acá, pues no sé si, bueno, hay situaciones en que a veces hay videos de internet donde la persona trata de liberar a alguien y comienza a conversar con el demonio. No se da a veces tanto en Latinoamérica, creo, en ciertos videos que he visto. Son pocos los que he visto que son latinoamericanos que se ponen a hablar con el demonio y que no sé qué, sino que hay ciertos, una persona ahí en África, por ejemplo, que es una iglesia conocida por ese nivel mundial, la gente lo conoce, y prácticamente se pone a conversar con la entidad y comienza a preguntarle y todo. Y eso es un gran problema que se tiene y que a veces cuando las personas ven algo que un ministro hace y les funciona, ellos lo quieren hacer de la misma manera. Y yo no creo conveniente sentarse a hablar con un demonio porque vemos en muchos pasajes de la Biblia que a veces el demonio habla y tanto Jesús como Pablo, etcétera, callaban al enemigo para que no diera revelaciones. Y entonces en estos videos sale que las personas comienzan a tener esa conversación. Y ya lo he visto con dos ministros que son casi que en la misma línea. Porque, por supuesto, aprenden del pastor, aprenden del discípulo y lo terminan haciendo igual, ¿va? Pero nosotros tenemos que tener cuidado para saber cuándo sí, cuándo no, y cuándo, y qué saber más, pues, con respecto a esto, porque tenemos que tener cuidado porque no sea que vamos a abrir puertas de conocimiento, de sabiduría de demonios, porque son demonios los que están explicando y hablando. Entonces uno no tiene que tener cuidado de no recibir revelaciones del enemigo. Y eso es lo que pasa mucho, que a veces se la pasan hablando 15 minutos prácticamente con la persona que en ese momento se vuelve endemoniada y que está poseída y prácticamente persona que está liberando le comienza a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, ¿no? Y se vuelve prácticamente una charla en ese momento. Como le digo, no creo conveniente eso porque por muchas razones, ¿no? Eh, y pues otra cosa que regularmente se habla en las liberaciones es esto, como le preguntan cómo te llamas, que ya le preguntan cómo te llamas para echarlo fuera, para saber quién es y echarlo fuera. Eso es bien importante también en autoliberación. O sea, yo no tanto de liberar a alguien más, ¿va? Sino que la pregunta es cómo me libero yo. Y aquí como en el demonio gadareno, vemos cómo es que nosotros podemos ser libres. No tanto que venga Jesús necesariamente, por así decirlo, y me libere, sino que cómo puedo yo ser libre, cómo me puedo autoliberar. Es como cuando uno lleva con el médico, ya le duele una cabeza, bueno, tome esta pastilla, o uno se pone mal el estómago, va, tome tal medicamento para ponerse bien. Entonces uno ya sabe, va, más o menos los síntomas, se va a la tienda o a la farmacia, compra el medicamento, se lo toma y ya quedó limpio. O dice, bueno, esto fue a causa de que yo comí muchos chuchitos o muchos tamales, ¿va? Y se puso uno malo el estómago y pues a consecuencia de eso causó la enfermedad. Entonces uno ya ve la consecuencia, ve qué hizo antes y uno puede saber qué hacer para curarse. Igual es en la autoliberación. En autoliberación uno tiene que observar qué pudo haber acontecido, lo que llevó a ese punto. Y uno puede orarle a Dios, mira, Señor, ¿qué causó que yo llegara a esto? Y el Señor le puede dar el punto. Y también uno puede orar para pedir perdón por eso, porque es una puerta que uno abrió. Lo otro también es que a veces uno debe conocer el nombre de la entidad que nos está gobernando o la entidad que nos está influyendo para ir en contra de él. Y no solo venir y ser, como mucha gente dice, apártate de Satanás o comienza a reprender a Satanás, ¿va? Satanás no tiene nada que ver, o sea, tenemos que entender de que el mundo espiritual funciona como el mundo terrenal, casi. ¿Por qué? Porque es como que, hagamos de cuenta, si lo vemos el mundo de las tinieblas como que fuese así físicamente, y pongamos que fuera un jefe de mar
que Satanás fue un jefe de Mara y que los principados son los que van debajo del jefe de Mara y los huestes espirituales son los matones, los que piden extorsión, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta que si hay una persona que le ponen de nombre, qué sé yo, Chiquitín, ¿no? Y yo, Chiquitín es el que me está haciendo daño a mí y yo voy a reprender al jefe de la Mara, ¿no? No, es que el jefe de la Mara, y el jefe de la Mara dice, yo no hice nada. El que hizo eso fue el Chiquitín, yo no hice nada. ¿Me entiendes? Y uno va a tratar de reprender al jefe de la Mara, ¿no? ¿Me entiendes? Y no es así, es como que está el gobernante inclusive, ¿no? El presidente de un país, y uno de sus cancilleres o diputados hizo algo malo. No es necesariamente, presidente, te reprendo, presidente, porque hiciste algo malo. No, fue el canciller, fue el diputado, fue el etcétera, el que hizo algo malo. Entonces, ¿cómo voy a reprender yo al mayor si el chiquito es el que está haciendo malo? Si el otro sí lo mandó directamente, ahí sí puedo, en dado caso. Entonces, las personas a veces reprenden mucho a Satanás y Satanás ni en cuenta, pues él y lo otro es que a veces la persona le dan a Satanás la, ¿cómo se dice? La omnipresencia y la omnisciencia, ¿me entiendes? Entonces, pongámoslo así. ¿Qué pasa si de repente vengo yo y echo fuera a Satanás y otro que está en el otro lado del mundo, que está en otro país, a la misma hora, solo que en diferentes zonas, repente al mismo Satanás? Solo que está en China y yo estoy aquí en Guatemala. No, no se puede porque realmente Satanás no es omnisciente ni omnipresente, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí hay son huestes que son como pequeños ejércitos, ¿va? Como a veces cuando uno mira en las películas el montón de ejército que vaya y por ahí anda el mero capitán, ¿va? Y se pelea con gente más de su porte. Igual es Satanás. Satanás no anda ahí como que con todo el mundo, ahí va a pegarle, va a puyarlo, va a tentarle, no, él se va con los más grandes, con los importantes en el mundo espiritual de parte de Cristo, porque ellos están haciendo la obra de manera precisa. Entonces, Satanás conoce y va a atacar directamente a sus ministros. Nosotros no, nosotros ahí andamos como que entre el montón, ¿va? Entonces nos van a mandar enemigos de ese tamaño, y igual inclusive los niveles de posesión son de ese tamaño. Entonces no se puede echar fuera a Satanás porque Satanás no está. ¿Me entiendes? No es ilógico, es como que alguien esté en mi cuarto y yo le digo, mira, qué sé yo, es un enviado de ellos. Yo comienzo a echar fuera al otro, pues vos, pero aquí no estás, me va a decir el otro señor, ¿va? Mira, aquí no está él, ¿va? Él está andando por otro lado. Ah, no, pero yo lo echo fuera, no, pero si el que está ahí es el otro chiquitín, no es el Satanás. Entonces así pasa con los espíritus inmundos, ¿me entiendes? Es lógico, es como cuando alguien está en el salón de clases y una de las personas están molestando hasta atrás, ¿va? ¿Me entiendes? Y si alguien dice, no, fuera, ¿fuera qué? No se van a salir. Tiene que decir uno el nombre. Mira, fulanito, necesito que te vayas fuera, ¿va? Entonces ya va específicamente al nombre para que se eche fuera. Porque si no, no se van. ¿Y cómo se van a ir si no se sabe quién es? Es que cuando uno invoca a Jesús, específicamente tiene que decir Jesús. No dice el que cree en su corazón que Dios es Señor. Dice que Jesús es Señor. Están especificando Jesús. Por eso la mayoría de religiones dice que hay que creer en Dios. Pero no es creer en Dios, es creer en Jesús. A las personas no les sirve de mucho creer en Dios, pero sí les sirve de mucho creer en Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos creen en un Dios. Los musulmanes creen en un Dios. Inclusive hay personas que estaba viendo ahí un video que personas que no creen en Jesucristo, creen en Dios. Una persona decía que él cree en Dios, o sea, él no dice ser ateo, o sea, cree en Dios en el sentido de que sabe que hay un ente mayor. Y usan una cuestión, una cuestión como que, ¿cómo se dice? Como disque científica para explicar, o filosófica para decir que sí hay un Dios, y ellos le llaman el teísmo. O sea, sí hay un Dios, pero no creen que Jesús existe. O sea, el hecho no es creer que hay un Dios, el hecho es creer en Jesús. Entonces toda la fe se involucra en un solo hombre. El que invoca el nombre de Jesús será salvo. Entonces, bajo el mismo concepto de señalar el nombre en este caso, de reconocer el nombre de Jesús, o inclusive orar en el nombre de Jesús, entender de que solo en uno tenemos refugio o intercede por nosotros, es decir, Jesucristo. Solo en ese podemos hallar la libertad. Entonces, en el lado de las tinieblas se maneja lo mismo. Entonces, específicamente se invoca a un ente.
Entonces las personas a veces no invocan al ente de Satanás para que haga la obra, sino que invocan a otros entes, eh, como la fornicación, la ira, la lujuria, el adulterio, etcétera. Los invocan o viven bajo ese dominio, pero Satanás no. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, el, Estados Unidos está contemplado por estados. Cada estado es como un estado independiente. Pues es de los Estados Unidos, porque son un montón de estados y cada estado tiene sus propias leyes, pero es gobernado por un solo presidente. Entonces está el estado de Texas, creo que está Nueva York, no sé si es Nueva York, realmente no sé mucho los nombres de esos sectores, Filadelfia, etcétera, etcétera, y cada uno tiene sus propias leyes y sus propios regímenes y su forma por así decir, de gobierno. Por eso se llaman Estados Unidos. Entonces, pasa lo mismo con Satanás. O sea, está Satanás, pero él es como que fuese el presidente de Estados Unidos. Y sobre cada estado son las entidades espirituales, ya sea lascivia, lujuria, y ese tiene un gobierno como con sus propias leyes. Y gobierna y sujeta a los que están bajo la cobertura de él, bajo la cobertura de lascivia, bajo la cobertura de fornicación, etcétera, y así se maneja. Entonces, si uno viene y quiere echar fuera a Satanás, no va a poder. ¿Por qué? Porque no está Satanás atacando. El que está atacando es el espíritu de lujuria y el espíritu de lascivia. Por eso Jesús le pregunta aquí, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me eligió, me llamo, porque somos muchos. Entonces es importante conocer quién me está atacando, porque ¿cómo va a atacar yo a alguien que no me esté atacando a mí, verdad? ¿Me entiende? No, no es, igual los argumentos es de la misma manera. Se los voy a poner así como ahorita en el mundo hay un gran problema con esta cosa del LGTB, que no me da cuenta tanto de eso ahora, más que ahora, porque he visto un par de situaciones ahí. Por ejemplo, el movimiento feminista, el LGTB y otras cosas. Entonces, no es lo mismo que alguien se siente, o inclusive como un ateo, a pelear con un ateo por los tipos de argumentos que tiene, a alguien que es una persona feminista o alguien que sea del movimiento LGBT, no sé qué. Los argumentos son diferentes, igual son los demonios. O sea, yo no puedo solo reprender a un demonio porque sí, en el sentido de si no sé su nombre. Yo tengo que conocer a veces su nombre, la identidad, para poder reprenderle como se debe. Y eso, como digo, eso se maneja en autoliberación. No estoy hablando de liberar a otra persona, estoy hablando en autoliberación. Entonces, si uno conoce qué está gobernando con uno, a qué enemigo lo está influenciando uno puede ser libre de él. Porque uno ya conoció quién está atacando y sabe con qué armas son las que atacan, porque no todos los espíritus atacan con las mismas armas. Se lo voy a poner así, es como que venga alguien y él es francotirador, entonces él dispara de lejos, dispara y uno no sabe y él es preciso. Hay otra persona puede ser de que pelea con espada, se acerca con espada y él pelea de frente con la espada. Otra persona puede ser un arquero y a esa medida va a lanzar la flecha. Y las flechas que sí puede tener veneno, las flechas puede ser eh, qué sé yo, de algún otro tipo de material, etcétera. O sea, podemos usar la imaginación de diferentes maneras. Puede ser que alguien que ataque como que fuera boxeo, otro puede ser taekwondo. Entonces pasa lo mismo con las entidades espirituales. Cada quien tiene sus armas, cada quien tiene su manera, cada quien se puede vencer de diferente manera. ¿Me entiendes? Entonces así se maneja en el ámbito espiritual en autoliberación. No es como digo, no estoy diciendo que echar fuera demonios de la gente, pues ¿para qué quiero echar fuera demonios de la gente si yo todavía tengo influencias espirituales y demás cosas? O sea, no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Yo primero tengo que buscar mi libertad para que esa libertad la pueda aplicar en libertad a los demás. Por eso dice la Biblia, ¿por qué quieres quitar la paja en el ojo ajeno si tú tienes una viga en el ojo? Primero quita tu viga y luego quita la paja que hay en el ojo ajeno. Entonces, acá vemos una pauta de autoliberación, porque prácticamente todo lo que vemos en el Gadareno es pura liberación, pura influencias espirituales, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con respecto al mundo espiritual y cómo es de que Dios puede enseñarnos cómo ser libres. ¿Me entiendes? Porque como vimos acá, las visitaciones, cuando Dios visita para hacernos libres. Entonces, prácticamente todo lo estamos hablando en autoliberación, en visitaciones, en cosas que nos pasan día a día para que nosotros podamos saber qué está pasando en nuestra vida y podamos saber qué espíritus nos están gobernando
pero tampoco ir a la carga y comenzar, yo sé que el espíritu tal es el que me está gobernando sobre mi vida y comienzo a reprenderlo. Espíritu tal, que te vayas, no tampoco. Porque uno lo que va a entrar es una guerra innecesaria. ¿Por qué una guerra innecesaria? Porque la Biblia dice que un rey no va a la guerra si no sabe que la va a ganar. Entonces, si vengo yo y solo me pongo a reprender, como que el otro no, es como que a veces piensa uno que como que fuese una pelota esas de box, ¿no? Uno le pega y la cosa se queda ahí pieza sin hacer nada. No le pega, le va a pegarle, va a pegarle y no se mueve, ¿no? Y no es así, o sea, el mundo de las tinieblas reacciona. El problema está que nosotros no pensamos tanto que Dios tiene un raciocinio, tiene una inteligencia, tiene una mentalidad y tiene reacciones, y al mismo momento de creer que Dios no hace nada de eso, al mismo tiempo también pasa con las tinieblas. Entonces, como por ejemplo, si yo le doy un beso a Dios, no significa que Dios se va a quedar así tieso, sin hacer nada, como que fuera estatua. Dios va a reaccionar. Si es natural de que el hombre bese a una mujer, o viceversa, la mujer bese a un hombre siendo esposo, y hay una reacción de cariño. Hay un sentimiento que se da. Igual pasa con Dios. Yo le puedo tirar un beso a Dios, en el sentido de hacer como cuando yo le puedo enviar un beso a una mujer a mi papá, así como un beso de salud. También lo puedo hacer con Dios. Y Dios va a reaccionar porque está percibiendo el amor que uno le está dando. No, pero es que Dios está hasta en los cielos, pero como aquí no se trata de que miles de kilómetros, con Dios se maneja todo bien íntimo porque estamos en la misma dimensión que Él. Entonces, así como yo puedo hacer reaccionar a Dios con mis acciones, ya sea mis oraciones, mis llantos, como vimos como con Josías, que se enterneció su corazón y que Dios supo que se enterneció, como el ejemplo que puso don Rafael acerca de rey Ezequías, que se fue a llorar al muro, y al llorar al muro Dios lo vio y le dijo a Isaías que regresara y que dijera que le habían 15 años. Entonces vemos cómo Dios reacciona en todas las facetas, con el amor, con el cariño, inclusive con la ira, cuando rompen lo de Jeremías y mandan mayores juicios, cuando otro profeta quiso romper ¿cómo se llama? El yugo que había sobre Jeremías y luego profetizan contra él por haber hecho eso. También cuando vemos en el libro de Amós, como dice, cállate tú, que ya no profetices, ve a tu lugar a profetizar, no sé qué, y viene y Dios le da palabra a Amós para que caiga el juicio sobre la persona. Entonces, Dios tiene reacciones, pues. Dios no es alguien que solo ahí está como que fuera un tronco, sino que Dios tiene reacciones, Dios tiene una personalidad, Dios tiene una acción, tiene una reacción a las actitudes que nosotros tenemos. Por eso le podemos agradar a Él, podemos hacer que Él se conmueva, o podemos hacer que Él se aire, como sale en el libro de Noé, pero en el libro de Génesis, no en el libro de Noé, en el libro de Génesis cuando habla acerca de Noé, que dice que él ya estaba harto de contender contra el hombre. Pero no vemos como que Jesús que bajara con una espada y va a pegarle a todo el mundo, sino es el hecho de que él contendía, su espíritu estaba contenido. Entonces hay una reacción de parte de Dios con las situaciones. Y puede haber reacciones que en un momento uno crea cosas y Dios nos puede decir, mira, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y de repente pues se nos conceden las cosas que a veces le oramos y le pedimos, porque hay una reacción de parte de Dios. Entonces, y Dios tiene una reacción, las tinieblas también tienen reacciones. Las tinieblas no son palos tampoco. Como digo, son entes, lo único es como que fuera un ser humano, pero sin cuerpo. Tampoco es omnipresente, ni omnisciente, pero sí tiene ejércitos. Y esos ejércitos son los que hacen que se conozcan las cosas. Entonces, si yo me pongo a pelear contra un ente espiritual, no lo voy a ganar, porque no puedo. No, es que yo tengo el poder de Dios. Sí, Señor, pero lo que pasa es que usted está esclavizado bajo esa entidad. Y entonces usted no está bajo el poder de Dios, está bajo la esclavitud de ese ente. No tiene el poder para reprenderlo. Entonces, son cosas que uno no comprende en autoridad. Entonces comienza uno a pelear por gusto. No le puede ganar, no tiene la estatura. Es como que me pongo a pelear ahorita con un principado, una potestad. No le va a poder vencer. No, es que yo tengo el poder de Dios, pero no se maneja así. No se puede. Porque la Biblia dice que Dios nos da una prueba mayor que la que no podamos soportar. Entonces uno no solo te puede, aquí no que reprendo a fulanito, que a sutanito, que a menganito, sino uno tiene que ser sabio y pedirle y preguntarle al Señor, mira, ¿cuál es la manera en la cual debo pelear esta guerra? Mi enemigo es tal. ¿Me entienden? Y hay una de las maneras es llenarse del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios en ese momento le puede dar la autoridad a uno para que comience a reprender. Porque ya bajo un enviamiento en guerra espiritual específico.
¿Me entienden? Uno se puede orar y el Espíritu Santo le puede decir, mira, ahorita necesito que hagas tal cosa. Ya sea reprender, rechazar, renunciar, eh, declarar la misma palabra, como David, por ejemplo, cuando vino un espíritu de muerte sobre él dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces en ese momento él tenía una guerra espiritual, era un espíritu de muerte que estaba atacándolo, pero que él dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces él se fue a meter bajo la gloria de Dios, diciendo, como dando una promesa de, mira, me vas a librar de muerte, y sé que después de esta libertad de muerte voy a proclamar el Evangelio. Entonces igual pasa con las autoliberaciones. Yo puedo tener esa libertad, pero tengo que conocer cómo ataca el enemigo para yo poder buscar mi libertad, porque no todos son iguales. Alguien se aira mucho o se enoja y eso entra en contienda. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que la respuesta suave aplaca la ira. Entonces uno puede contender con un espíritu de ira y a veces no es que necesariamente yo lo tenga, sino que se puede manifestar en un momento. Entonces, ¿cómo va a vencer yo ese espíritu de ira? No le voy a decir enfrente a la persona, mira, te echo fuera espíritu de ira. ¿Me entienden? No, porque no es así, pues, como la Biblia dice, el con la palabra suave aplaca el aire. Entonces, en el momento que está el espíritu de ira conteniendo conmigo, le voy a decir, mira, le voy a decir una palabra suave, y esa palabra suave lo que va a hacer es de que va a bajar la ira. Y no es necesario que le esté reprendiendo, que te cállate en el nombre de Jesús, no. ¿Me entienden? Hay momentos que sí se va a dar, porque es demasiada la posesión que la persona puede tener. Pero hay maneras de evitarlo. Entonces uno puede evitar esas situaciones con diferentes causas, con diferentes situaciones que la misma Biblia deja de cómo ser libre de esas entidades. Por ejemplo, la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, le dicen a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y júntate con aquellos que buscan a Dios. O sea, no es necesariamente que me ponga a reprender los espíritus de lujuria, el espíritu de lascivia, el espíritu de tal, sino que huya de ellos y que vaya y me reúna con personas que buscan la santidad. Entonces ahí me está dando Dios una manera de guerra espiritual o estrategia para que yo pueda ser libre. Entonces en las autoliberaciones pasa, a veces no hay enfrentamientos directos, sino los enfrentamientos a veces tiene que uno evitar el enfrentamiento directo. ¿Por qué? Porque no va a poder vencerlos. Ahí no, es que como David, que David hizo con el vino espada, con el lanza. Sí, sí, David, pero David estaba consagrado, metido en el monte y orando y leyendo y cantándole a Dios. Nosotros no estamos haciendo eso. Pero recordemos también de que fue un enfrentamiento que estaba pidiendo Goliat, pero David ya había sido entrenado. David ya ha sido entrenado con osos y con leones. David también había sido entrenado con su honda, que era una arma de guerra en ese tiempo, que vemos que David dice, según a veces leemos, ¿va? Que David agarró la onda y le pegó, y nosotros decíamos, es que con una onda le pegó, pero en ese tiempo, en ese momento, era un instrumento de guerra. Si ustedes se ponen a leer acerca de eso, en Wikipedia, por ejemplo, en la versión en inglés, dice que ese era un instrumento de guerra y que se usaba para inclusive hacer que el enemigo huyera por el temor, porque a las piedras les abrían hoyos. Entonces, cuando ellos lanzaban las piedras de las ondas, eso iba, eso se despegaba, por así decirlo, y por ese hoyo hacía que se escuchara un sonido fuerte. Entonces ahuyentaba al enemigo, porque era una de las maneras de atacar. Entonces la onda que usaba David era un instrumento de guerra que también usaban los pastores para hacer que las ovejas se regresaran. Una ovejita se iba como que para un lado, le tiraban un ondazo y la ovejita se regresaba. Entonces David conocía un instrumento de guerra, es decir, que David no fue solo con Goliat con su onda, como que fuera un niño ahí, como que fuera, como esos que salen en la tele ahí con su onda, ahí como un güiro malcriado que agarró de repente una onda y le tiró ¿cómo se llama? Al enemigo, para que David supiera cuántas piedras ir a agarrar, ir a escoger y ir a seleccionar. Eso significa que David sabía lo que estaba haciendo, porque dice que él fue a agarrar 5 piedras y fue un río. Él ya sabía, él eligió. Él no era un neófito en la guerra espiritual. La misma Biblia habla cuando dice que alguien está atormentado por mira que alguien te toca el arpa. ¿Y qué dice? La Biblia dice, yo conozco a alguien de Belén, hijo de Isaí, que él es varón de guerra, que él sabe tocar el arpa, que él es valiente, y comienza
casi 9 o 10 características de David y lo mandan a llamar. Pero cuando comenzamos a ver cómo a la persona que eligen para esa liberación, porque las personas piensan que solo es tocar música, ¿va? Ay, le toco música y que se sienta bien, que se sienta tranquilo. Pero cuando vemos ese versículo, cuando hablan y eligen a David para echar fuera a lo que tenía este señor, nos damos cuenta de las características que David tiene. Una dice que era de Belén. Belén significa la casa del pan. Significa que David habitaba en la palabra de Dios. Dos, dice que era hijo de Isaí. Hijo de Isaí tiene una raíz que no me recuerdo cuál es, que también indican del fruto de donde viene, que creo que es padre o algo así. Y después vemos que era varón de guerra, que era valiente, que sabía tocar el arpa, y da otras características que dan la capacidad de liberación. Pero no es solo así de que voy a reprender tal demonio, sino que uno tiene que tener las características de David. Y una de las características es la palabra, porque la palabra me da la pauta para conocer. Entonces, regresando a David, David fue entrenado en guerra espiritual, mientras tanto con leones y con osos, mientras venía Goliat. Entonces uno de igual manera, uno tiene que estar refugiado en Cristo, orando y leyendo, así como lo hizo Elías. Elías estaba escondido, Elías fue alimentado y protegido, hasta que Dios le dijo, ve y enfréntate a los profetas de Baal, se enfrentó. Si él hubiera llegado solo como llegó a pelear contra los profetas de Baal, no hubiera ganado la guerra. Tenía que haber establecido, perdón, fue preparado ¿para qué? Para alcanzar el nivel de guerra espiritual que tenía que tener, la fuerza para poder vencer a los profetas de Baal. Fueron prácticamente, creo que 3 años, el cual estuvo siendo preparado prácticamente para tener una guerra de ese nivel. Pero a veces uno dice, no, es que Dios me dio la autoridad, Dios me dio todo eso. Sí, pero si usted ora y lee, si no, no. Entonces, las autoliberaciones uno tiene que aprender a ser prudente, porque la Biblia dice que David era muy prudente en la casa de Saúl. Y Saúl, recordemos que es fiel también del anticristo, entonces uno tiene que, para la guerra espiritual o las autoliberaciones, uno tiene que ser prudente, tiene que pedirle mucha dirección al Espíritu Santo para saber qué hacer, en qué tiempos, para no caer en una guerra que va a provocar caos. Uno puede entrar a una guerra de manera ordenada, porque también la Biblia dice que hay leyes para la guerra, y uno puede entrar a una guerra de una manera desordenada. ¿Me entiendes? Entonces es mejor preguntarle al Espíritu Santo qué hacer o qué decir en esos momentos. El Espíritu Santo le puede decir, mira, de citar versículo. Y la guerra espiritual, como le digo, no es que yo me la pase todo el día reprendo, renuncio, echo afuera, no sé, sino que es un cambio de manera de vida. Mi acción, al momento de yo tener una acción de luz, ya entré en una guerra espiritual. O sea, las personas piensan que guerra espiritual a veces es de ponerme ahora y te echo fuera, te reprendo y que el Señor cubre no sé quién y cubre no sé cuánto. Las guerras espirituales comienzan desde el momento que yo creí en Cristo, porque yo estoy totalmente en contra de la luz, de las tinieblas, perdón. Entonces las tinieblas van en contra de la luz y el que cree va en contra. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vengo y le testifico a alguien de Cristo y le digo, mira, Cristo te ama, el Señor te quiere libertar, el Señor tiene algo para ti. En ese momento entré en una guerra espiritual. Porque en ese momento estoy contendiendo, le estoy tirando como que por eso misiles al enemigo. Y yo te digo, mira, Dios te quiere libertar, Dios te ama, Dios es salvador. En ese momento que yo le digo todas esas cosas, en ese momento ya entré en un nivel de guerra espiritual. En el momento que yo trato de abrir mi Biblia para leerla, entré en un nivel de guerra espiritual. El problema es de que a veces piensa uno que solo como se ve en las películas, o solo con golpes tras golpes. Pero no entiende que a veces la guerra espiritual es como la Guerra Fría, que sucedió en el tiempo pasado. Guerra Fría, ¿por qué? Porque había espionaje, había un montón de cosas y no había como que los bombazos. Entonces, a veces nosotros vimos una guerra como una guerra fría en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Vemos cosas que son estratégicas y no solo son de golpe. Hay momentos que sí se da y hay momentos que no. Entonces, todo esto voy al hecho de la autoliberación. Uno tiene que buscar ser autoliberado. Una de las principales maneras de ser autoliberado es orando y leyendo la Biblia. Lo segundo, como dice aquí, conociendo quién es mi atacante. Y segundo, al conocer quién es mi atacante, la Biblia me da, y el mismo Espíritu Santo me va a decir cómo ser libre de esas entidades. Pero también tengo que orar porque si yo sé y me doy cuenta, ellos también se van a dar cuenta. Porque yo voy a comenzar a reaccionar con cosas.
porque son actitudes que me van a cambiar. Entonces el enemigo sabe eso. ¿Por qué? Porque él está observando, pues. A la hora de observar y ver que yo ahora cambié mi actitud, que ya no hago ciertas cosas y que ahora las cambié. Entonces él sabe y dice, bueno, esta persona ya quiere ser libre de mis influencias, quiere ser libre de mi gobierno. Entonces voy a contraatacar. Por eso que, por ejemplo, el versículo dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Viene el afán y ataca, ataca, ataca. Entonces uno todo vive todo afanado y preocupado que aquí, preocupado allá. Entonces ahí va a estar bajo el gobierno y la influencia de esa entidad. Pero no solo me sirve a mí decir que te echo fuera. Porque si alguien le echa fuera, igual puede estar desordenado y vacío, porque la actitud siempre sigue siendo la misma. Entonces, aunque venga el afán y en ese momento quiera tomar, entonces yo qué tengo que hacer? Por nada estáis afanosos. Entonces el afán me quiere venir a agarrar y el versículo me dice, por nada estáis afanosos. Es como que fuera un escudo. Me protege, es una fortaleza. Pues en la Biblia que Jehová es mi escudo y mi salvación. Y cuando digo, por nada estáis afanosos. Porque el afán quiere venir a mí y yo de repente uno le entra aquello como de ponerse afanado. ¿Va? Y ahí es cuando uno se recuerda, Jehová, por nada estáis afanosos. Entonces es como que un escudo lo protege a uno, o como que uno agarrara con un martillazo al otro. ¿Va? Y lo que pasa es de que lo protege. Y a veces dice, por nada, si no sean conocidas vuestras, ok, está bien, no me va a afanar, esa situación está así, está difícil, sí, pero me voy a ir a orar. Entonces uno se va a orar. Pero uno ya está viviendo una guerra espiritual en ese momento. Se va a orar y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Se vuelve una protección, se vuelve una fortaleza. Entonces uno fue libre de la entidad que iba a venir a gobernar, porque entre más cabida le damos a ese gobierno, a esa entidad, entonces no podemos vivir todos los días afanados, afanados, afanados. Y no nos damos cuenta ni que estamos afanados, porque tanto es la naturaleza que ya impuso este ente en nosotros, le permitimos la entrada. Eso pasa igual pasa con la pornografía, la fornicación, etcétera. Entonces uno puede salir de esos gobiernos a la hora, como digo, no solo el hecho de reprender, sino vivir la palabra, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero antes de ese versículo dice, cumplid mis mandamientos y conoceréis la verdad, pero eso solo decimos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ahí dice, si conocéis mis mandamientos, si vivís mis mandamientos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la Biblia, la palabra, Dios nos deja ver que a través de la palabra, el conocimiento, vamos a tener la libertad, vamos a vivir la guerra espiritual, de vivir la palabra. Por supuesto, hay momentos en que el Espíritu Santo nos va a decir, mira, necesito que reprendas, pero nos va a decir, mira, reprender tal cosa. Hagan la prueba, pueden hacer la prueba. Si ustedes se ponen a reprender por un espíritu normal, si enseñó la pauta, ustedes se pueden dar cuenta, y de repente reprende por uno que tiene mayor gobierno sobre usted, van a ver las reacciones que van a tener en su cuerpo o en su vida, porque es una gran carga que tienen sobre ustedes. Por eso Jesús dice, ¿cómo te llamas? ¿Entiendes? Por eso cuando vemos también en otros pasajes dice que Dios echó fuera la fiebre. En otro pasaje dice que Dios echó fuera el espíritu mudo. Entonces sobre cada uno, él sabía el espíritu que había en la persona y basado en eso echaba fuera. Entonces nosotros para nuestras autoliberaciones tenemos que tener esa pauta de conocer primero a Dios, de no meterme en una guerra hasta que no me diga. Y cuando Él me diga, mira, es tiempo ahorita, entonces uno puede ponerse a reprender, rechazar lo que quiera o declarar un versículo de la Biblia, porque nos va a decir, mira, decía este versículo. Y en el momento de declarar ese versículo, uno va a romper con el ataque del enemigo. Porque realmente esas son nuestras armas, la palabra. Pues dice la Biblia, y llevas la armadura de Dios, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces la palabra uno puede, cuando uno dice un versículo, como digo, a veces uno se pone, es que yo declaro, decreto, etcétera, y está bien, si lo quieren hacer está bien, pero todo en dirección del Espíritu Santo. Pero también tenemos la palabra profética más segura, que el momento de declarar la palabra, como David, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Ahí está declarando, ahí está profetizando sobre sí mismo. Lo único que no metió la palabra declaro, profetizo y decreto, sino que la misma palabra de él, al decir eso, estaba declarando, decretando y profetizando. Entonces, cuando uno dice algo de la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
O cuando uno está muy preocupado de noche, uno dice, me voy a acostar y voy a dormir porque Jehová me va a sustentar. O de repente uno está triste en la noche y uno se recuerda un versículo que dice, a la noche será lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Entonces uno ya declaró palabra de fe, palabra palabra profética, diciendo que en la noche va a estar la tristeza, pero va a venir la alegría, basado en lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, esa es una guerra espiritual que uno vive. Solo el hecho de levantarse de mañana puede entrar en una guerra espiritual porque el enemigo sabe de que dependiendo cómo me levante y la entrega que pueda tener en oración, así va a ser los frutos que pueda tener mi día. Entonces, pero como digo, necesitamos una autoliberación para ser libres y esa libertad va a llevar a que ni liberemos a otras personas. De lo contrario, va a ser muy difícil. Pero para la autoliberación, como recomiendo, siempre es por guianza del Espíritu Santo en oración, ver quién es el que nos está atacando y ver qué cambiar en nuestra vida para dejar de darle pauta, porque lo que ha dado acceso a que nosotros pequemos son las actitudes, son las acciones que uno vive. Eso le abre la pauta para que la persona, el enemigo gobierne sobre uno. Por ejemplo, alguien no puede ser adicto a las drogas. ¿Qué es lo que lo vuelve adicto a las drogas? Iniciar fumándose un puro de marihuana. Ahí le abrió la pauta. Entonces eso lo vuelve una doctrina. Entonces los espíritus inmundos tienen doctrinas. Doctrinas ya vimos que es forma de vida. Entonces ellos tienen doctrinas y esas doctrinas las tenemos que quitar. Entonces, una de las cosas es quitar esas doctrinas. ¿Para qué? Para dejar de estar en ellas. Entonces, el Espíritu Santo nos va a indicar, porque es como digo, eso es una guerra espiritual. Dejar de hacer lo que antes hacía es una guerra. ¿Por qué? Porque el ente va a tratar de seguir gobernando sobre mí para que siga viviendo esa doctrina que le pertenece a él. Pero del lado de la luz, Jesucristo va a tratar de implantar la doctrina de verdad para que yo lo haga. Por eso es de que no podemos tener doctrina más profunda. Porque, ¿qué impide la doctrina profunda? La doctrina profunda, según la Biblia, la impide el espíritu de pereza. Si leemos Hebreos, dice, porque ustedes os habéis hecho tardos para oír. Por eso es de que le estoy hablando todavía de los rudimentos, dice el apóstol Pablo. O bueno, el escritor de Hebreos, que no sé si fue Pablo. Y cuando uno ve, dice que estaban escuchando la palabra con pereza. Entonces, ¿qué impide la sana doctrina? ¿Qué impide la doctrina profunda? El espíritu de pereza. Entonces yo me tengo que volver hábil para oír. Eso significa con diligencia, oír con diligencia. Entonces yo tengo que cambiar mi postura de escuchar para yo poder recibir una sana doctrina y también ponerla por obra, porque hemos visto que escuchar significa obedecer. Entonces, ¿qué ha dicho? Ustedes se han vuelto tardos para oír, ¿qué significa? Ustedes se han vuelto perezosos para poner por obra la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en Esdras, que dice que Esdras era diligente en la ley de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo son las doctrinas de satánicas o diabólicas del mundo que ejercen un imperio sobre el hombre y que uno se deja influenciar por esa doctrina, pero uno no sabe a veces que tiene esa doctrina. Hasta que uno lee la Biblia y se da cuenta de que uno tiene ciertos aspectos porque el espíritu inmundo que estuvo gobernando por tanto tiempo en uno influenció la manera de vida, es decir, el alma de la persona. Entonces ahí tenemos que entrar en una guerra espiritual, contender contra. Por eso Pablo decía, porque lo que quiero hacer no, eso, porque lo que no quiero hacer eso hago. Y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces nuestras actitudes provocan el gobierno de las tinieblas. Entonces yo puedo entrar en una autoliberación de esa manera. ¿Cómo? Cambiando mi forma de vida, entendiendo cómo opera la doctrina en las tinieblas y basado en esa doctrina yo tengo que entender la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo Jesús y con esa manera entrar en una autoliberación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tal vez a nosotros nos han enseñado a ser insujetos. Entonces viene Dios y le enseña sujeción. A nosotros nos han enseñado ciertas cosas del mundo, que ciertas cosas son importantes. Entonces uno se sujeta bajo eso porque fue gobernado. Entonces, ¿cómo soy libre de eso? No necesariamente, como digo, no necesariamente echar fuera, porque puedo echar fuera, pero como que la forma de vida quedó. Es como que creo que yo le pongo a alguien, por ejemplo, los niños que van a la escuela, que a veces les ponen grandes libros, o uno cuando va en básicos tiene unos grandes libros en la espalda,
un montón de cuadernos, y ahí va uno como que fuera tortuga ninja. Entonces, cuando uno se quita, uno cuando ya va caminando los domingos o sábados sin el bolsón, hasta encorvado camina uno, porque el peso de los cuadernos provocó que nos doblegaran. Entonces uno camina así como que encorvado y de repente se camine bien, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado por el peso de los cuadernos. ¿Entienden? O inclusive personas que llevan grandes cosas cuando van a los mercados y todo. Entonces vemos después que la postura que tienen es así, porque influenció sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios, cuando el enemigo pasa eso, que el enemigo viene e influye tanto en una persona, es afectada. ¿Entiendes? Y es cierto, es libre fue libre de alguna manera de la identidad, pero siempre está afectada. ¿Entiendes? Entonces viene Dios y le comienza a enseñar, no, mira, es cierto, ya fuiste libre de eso, pero quedaron actitudes en el alma. Entonces uno tiene que tener, Dios lo tiene que, le comienza a enseñar para que se vuelva como un príncipe de su pueblo. Porque la Biblia dice que él no se fue el morador, nos hace sentar con príncipes. Es decir, que tenemos una actitud de mendigo, pues. ¿Me entiendes? Entonces Dios comienza a explicar, comienza a enseñar, comienza a restaurar la forma de vida. Si ya fue libre, pero la influencia espiritual está afuera. Es decir, Dios no sacó el demonio o el espíritu que estemos dentro, pero la influencia espiritual siempre está. Porque es un enemigo que va a estar sobre la persona y no lo va a querer, no lo va a querer dejar libre. Y tal lo puede perseguir toda la vida. Pero depende de nosotros dejarnos influenciar o ser más que vencedores. Entonces, si somos más que vencedores es una cosa, y solo vencer en el sentido de que, ok, no voy a dejar que esto me atrape. Y puede que nunca uno tome, por ejemplo, otra vez una cerveza. Pero el enemigo siempre va a seguir contraatacando. Pero tenemos que ser más que vencedores de vencer a la autoridad. No tomarme la cerveza, sino a la autoridad, al gobierno que tiene sobre eso. Y como digo, eso sí es autoliberación. Una de las principales maneras de autoliberarse es orando, leyendo, ayunando, cantando alabanzas, adorando. Y a consecuencia, también como le digo, ya Dios va a especificar qué hacer en el término ya de un confrontamiento espiritual directo. Pero la misma palabra nos va a enseñar cómo vivir esa autoliberación. Entonces, si alguien quiere ser libre, ore. Si alguien quiere ser libre, lea. La misma palabra lo va a liberar. Porque mientras usted lee la palabra, se va a dar cuenta qué enemigos tiene según lo que lee. Usted lee algo, va a haber reacciones en uno. Y eso, mire, eso es importante. Si alguien ora, alguien lee, se va a dar cuenta que entre más lo hace y ciertos versículos que va leyendo la persona mientras lee la Biblia, va a tener reacciones. A veces bosteza, a veces llora, a veces tal vez se tiene un gas, a veces le brinca algo, por la cabeza siente que le... ¿Por qué? Porque hay liberaciones y uno se puede dar cuenta de qué enemigo es el que lo está atacando según las reacciones que alguien tiene. Es como cuando, no sé si han visto en las películas o a veces que también lo han hecho uno, que le pegan con un martillito para ver si tiene una reacción. Le pegan en la rodilla, pega, y de repente, pum, le pega y mueve la pierna. Es una reacción. Entonces igual pasa con las tinieblas. Entonces uno lee, va leyendo y de repente topa con un versículo y ese versículo por algún motivo lo hizo llorar, bostezó, porque son reacciones de autoliberación. Por eso que las personas a veces medio se ponen a leer y se quedan como que se están quedando dormidas, porque no aguantan la presencia de Dios que en ese momento se está manifestando. ¿Ya? O, pues, como les digo, a veces se está leyendo y de repente bostezan, están entrando en autoliberación. Entonces hay reacciones y alguien dirá, es que eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero, como les digo, son reacciones que uno tiene. Yo no voy a poner todas las reacciones, ¿verdad? Es que el pelo derecho, porque cada quien tiene diferentes reacciones espirituales según el gobierno que ha tenido las tinieblas sobre la persona. Entonces es importante conocer eso, como digo, tanto del lado de la luz, saber que Dios tiene reacciones de luz, como del lado de las tinieblas, que el enemigo también tiene reacciones. Reacciona a un contraataque, reacciona a una reprensión. No es que yo reprenda y él se va a quedar tranquilo de brazos cruzados. Pero entre más autoridad tengo yo, entre más soy y lea, más fácil va a ser que yo sea libre. Entonces a veces las personas solo se enfocan en estar reprendiendo y rechazando y renunciando al enemigo, pero no oran y leen. Entonces agarran la Biblia, leen unos 5 minutos y se pasan como 20 minutos va a reprender, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Pero si alguien lee bastante, su luz va a crecer, va a tener la mayor autoridad para hacerlo. Porque como digo, esto funciona como como más o menos funciona en el mundo natural. O sea, yo soy peso pluma
¿cómo me voy a querer enfrentar a un peso pesado? No se puede. Entonces las personas ahí andan reprendiendo a principados, andan reprendiendo a potestades, andan reprendiendo a Satanás, andan reprendiendo cuanta cosa esté, sin saber de que realmente lo que estamos haciendo es tratando de pelear con un peso pesado. Y la Biblia dice porque son contrahuestes espirituales de maldad. Entonces uno tiene que primeramente enfocarse en orar y leer. Todos los días, leer, porque eso va a incrementar, nos va a hacer subir de peso si queremos de un peso pluma a un peso pesado. Y eso no significa que que me voy a pelear con Satanás, sino que simple y sencillamente eso va a provocar la liberación hacia los que están abajo. Porque yo ya vencí. ¿Me entiendes? Pero entendamos que solo con el hecho de leer la Biblia ya me puede estar atacando la pereza. Y ustedes pueden darse cuenta con lo que pasa mientras leen. Por ejemplo, puede estar leyendo y de repente les puede venir a la mente, y dejé la estufa encendida. ¿Quién lo atacó? O puede ser que usted esté leyendo y de repente, voy a ver un videito de YouTube. ¿Qué ente es? ¿Es una pereza o es un afán? Y Juan se me olvidó pagar tal cosa. Entonces puede ver las reacciones de diferentes ataques que van a venir mientras alguien ora o mientras alguien lee, y se van a dar cuenta porque no todos viven lo mismo. No todos cuando entran a oración tienen los mismos pensamientos, y ese pensamiento realmente es un ataque. Así como Dios viene y nos puede poner un versículo mientras yo estoy orando que me está proveyendo de algo para orar, así mismo el enemigo puede poner un pensamiento, que ese pensamiento es el nivel de guerra que yo tengo. Por ejemplo, hay personas que pueden estar orando y pueden tener pensamientos de pornografía. Otras personas también no tienen eso, sino que están preocupados por algo. Mientras están orando, de repente les entra una preocupación. Otra persona puede ser de que, debería estar jugando un videojuego. Otra persona puede estar pensando otra situación de que, me cayó mal tal persona. Entonces son pensamientos que vienen a la mente porque el enemigo a veces va a la mente y eso impide que uno se acerque. Entonces, desde ese momento ya entra uno en guerra espiritual. Entonces ahí es una confrontación sobre el hecho de querer llorar y decirle al Señor, mira, ayúdame a orar, tengo este pensamiento, tengo esta cuestión, y uno puede declarar la Biblia. Y uno, como digo, no solo está declarándola, sino vivirla. Por eso ese versículo. Y me propuse en otra cosa, saber en otra cosa, sino Jesucristo y este crucificado. Y también la misma Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces yo tengo que tener esa base, porque yo puede ser que yo estoy de repente en el día pensando en algo y se metió una preocupación, tengo que realizar tal pago. ¿Y cómo lo hago para pagar? Tengo que tener no sé qué cosa. Entonces ahí de repente viene el Espíritu Santo y me dice, mira, por nada estés afanosos. O no tengas otra cosa que pensar sino en Jesucristo y este crucificado. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo digno, todo lo honesto, todo lo... ok, está bien. Y entonces todo el mundo reacomoda su manera de pensar a lo que Jesús está diciéndome en ese momento, y no a lo que las tinieblas me están diciendo. Entonces, ¿qué me dice la tiniebla? Afanate, tenés que pagar, no te va a alcanzar, metiste las patas, sos un bruto, Y entonces ahí estoy viendo un nivel de guerra. ¿Por qué? Porque hay un imperio en mi mente. Del lado de la luz dice, no, cálmate, pensá en Jesús, anda ahora, que tu oración sea conocida, métete en fe. Entonces ahí en el momento ya entré en una guerra espiritual, pero necesito la palabra para tener la defensa, para atacar. Por eso cuando alguien peca y alguien no quiere acercarse a Dios, es porque el enemigo comenzó a atacar en guerra espiritual. Vos sos un bruto, volviste a pecar, ¿y qué viene? Viene el versículo que dice, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tiene. Entonces uno viene y ya reacciona. Y uno puede alzar sus manos, Padre, porque tú has dicho en el nombre de Jesús de que abogado tengo delante de ti, así que me voy a acercar con confianza. Entonces en ese momento declaré algo de guerra espiritual, declaré y estoy atacando al enemigo con su argumento, pero lo estoy diciendo a Dios. Y rompí. ¿Por qué? Porque se cumple lo de Génesis 1.1. Pero 1.2 que dice, sea la luz. Entonces cuando yo digo, Padre, me voy a acercar a ti, porque tu palabra dice de que me puedo acercar con confianza al trono de la gracia, porque abogado tengo delante de ti. Así que cuando venga en oración, tú serás mi defensa. Entonces en ese momento ya declaré algo sin necesidad de estar diciendo declaro, profetizo, declaro o decreto. Aunque como digo, si Dios sí estipula que uno diga decreto en el nombre de Jesús, esto ya es cuestión de Dios, pero Dios dio la pauta, pero ya lo hace uno con mayor sabiduría. Entonces uno ya se acerca en oración porque ya dispersó cosas que el enemigo puso y que están ahí contraatacando contra uno. Entonces uno declara la palabra y eso involucra la liberación. Yo les digo esto, la experiencia que he tenido más de esto, que la viví, es de que yo una vez estaba
prácticamente con pensamientos de suicidio. Yo estaba en mi cuarto y me sentía muy mal y en ese momento regularmente tenía la costumbre de irme a acostar a la cama y ponerme a orar o algo así. En ese momento era tanto el pensamiento de suicidio y que pues una de las cosas que mi papá me decía, ¿para qué la persona se suicida? No ganan nada, más bien está peor, porque si no logran llevar sustento a su casa y se preocupan y dicen ahora me voy a suicidar por causa de no llevar el sustento, entonces se van a quedar peor porque se murió, entonces ¿con quién va a llevar el alimento a la casa? Es lo que mi papá decía, pero en ese momento sentía que no me daba la cuestión de los pensamientos de suicidio de lo que mi papá me había dicho, porque mi papá dice, es que es tonto la persona que se suicida, decía él. Y pues en ese momento tenía tanto pensamiento de suicidio, suicidio, ya era creyente. O sea, llevaba como un año, 2 años de estar en creyente. Y esos pensamientos eran constantes. Y yo estaba en la cama. Y hubo una voz que yo escuché que dijo, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en vosotros ha de ser revelada. Entonces en ese momento, todos los pensamientos que yo tenía se fueron. Y de repente me paré en mi cama, me senté y me quedé impresionado porque todo ese tormento se había ido. Pero fue a causa de un versículo que Dios me dijo. Y yo no sabía que estaba en la Biblia. No recuerdo si en ese momento lo había leído, pero fue tan claro ese versículo. Por eso que yo regularmente lo repito, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que nosotros ha de desarrollar. Romanos 8:18. Entonces, eso es una arma que uno, al decir el verso, se va a dispersar y uno lo puede vivir. ¿Por qué? Porque en ese momento que dijeron ese versículo, es cuando Jesús dijo, sea la luz. Solo que cuando Dios me dijo eso, cuando Dios oí esa voz que dijo el versículo, realmente dijeron sea la luz y las tinieblas se fueron porque entró la luz, decía la palabra. Entonces esas son cosas en niveles de guerra espiritual y autoliberación que es constante para mi propia vida. Entonces yo puedo declarar el versículo en mi casa, levantarme y por ejemplo yo le digo, yo me he levantado triste, sumamente triste y Dios me dice ánimo y me recuerda el versículo Salmo 18, 118, 24 que dice este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. El enemigo me está diciendo, mira, levántate de tristeza. ¿Metiste las patas otra vez? Entonces uno se levanta con esa aflicción y el Señor de repente, ánimo, ánimo. ¿Me entienden? Este es el día que yo he hecho. Gózate y alégrate en mí. Entonces él cambia el lamento en baile. Se levanta uno con un lamento y yo le cambio en alegría. Entonces en ese momento yo estoy declarando que ese día va a ser para él. Porque yo estoy diciendo con mi palabra, este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Entonces en ese momento ya declaré sobre mi vida, sobre mi casa, que en ese día me voy a gozar y alegrar. Aunque el enemigo me haya puesto un espíritu de mentira diciendo, mira, está triste. Y eso les puede también, en otro versículo habla de eso. Creo que es en Nehemías 8:10 o 10:8, no me recuerdo. Dice, ¿por qué estáis tristes si día santo es este? El gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Entonces yo desde el momento que uno se levanta con una gran pesar, comenzada a declarar la palabra en el sentido de entenderla y decir, bueno, este es el día que yo, bueno, cometí un pecado, sí, cometí un error, sí, pero voy a seguir adelante. Porque la Biblia dice, la palabra dice que le tengo que dar gloria y honra. Hoy me da un nuevo día, hoy me da una pauta. Y Dios nos va a proveer lo necesario para alcanzarlo. Y eso puede ser inclusive un cántico o palabras que uno le diga. Por ejemplo, yo uno de los momentos que me he levantado triste, con un gran desespero, por ejemplo, y como digo, ya está dando el Evangelio y viviendo cosas. Y de repente el Señor y unas cosas que me ha sorprendido es que cuando me ha dicho, hoy es un buen día para ser como Jesús. Yo me levanto de repente y tal vez uno se levanta triste o va a pasar algo en el día y de repente Él me dice, hoy es un buen día para ser como Jesús. Hoy es un buen día. Entonces a veces le digo a las personas, mira, hoy es un buen día para ser como Jesús. O lo he puesto en mis estados. Ahora no tanto, pues, pero las personas que me conocen saben que yo les digo eso, hoy es un buen día para ser como Jesús. Porque unas son las cosas que Él me ha dicho para levantarme el ánimo, pues. Y Dios puede proveer inclusive de cántico, de situaciones, porque como le digo, los cánticos son niveles de guerra espiritual también. Y volver eso en gloria y alabanza. Por eso ese versículo de, este es el día que hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. En esos días tristes, por así decirlo, que uno no sabe ni qué hacer, Dios me otorgó un cántico sobre eso, sobre ese salmo. Y también he tenido otros, como el Salmo 3, también que hay un cántico que Dios me ha dado conforme a eso, porque me ha libertado. Y en momentos sumamente difíciles a veces, termino cantando el Salmo 3, que Él me dio.
porque me hace recordar y hace manifestar una liberación. ¿Por qué? Porque la alabanza es un nivel de guerra espiritual, es un nivel de liberación. ¿Por qué? Porque su nombre se hace presente. Cuando alguien alaba a Dios, dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo alabo a Dios, su nombre, que es su nombre de guerra, Jehová es su nombre de guerra, en ese momento yo canto alabanzas, entonces en ese momento desciende el varón de guerra, que es Jehová, y Él pelea mi batalla. Pero como le digo, por eso, entonces esas son mis autoliberaciones. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas tristeza? Alaba. ¿Te llamas tristeza? Ora. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas rencor? Perdona. ¿Cómo te llamas? Entonces uno puede ir a preguntar y él va a la pauta de cómo entrar en la guerra, pero estratégicamente, pero también en momentos va a tener que reprender uno o declarar la misma palabra. Entonces Dios va a proveer de armas para vencer. Por eso es de que como cuando vemos a David, yo con eso termino, cuando vemos a David, cuando él agarra las piedras, para mí, bueno, cada quien tiene su interpretación de eso, para mí, específicamente lo que yo he creído, es de que la Biblia dice, en Salmo 1:2, dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto su tiempo y su no cae. Las corrientes de aguas figura del Espíritu Santo. Entonces David, ¿qué pasa? Va a traer al arroyo o al río, a las corrientes de agua, va a traer piedras. Y la piedra figura, ¿qué es? De Cristo, de la palabra. Entonces son palabras que están en el río del Espíritu, que están siendo formadas por otras palabras que están ahí. Porque entre el roce, entre las mismas piedras y lo que surge del agua, se vuelven lisas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo medito una palabra, si yo vivo esa palabra y con esa misma palabra es formada y está en el río del Espíritu, con esas palabras voy a poder vencer al gigante. Porque estuvieron en mí. ¿Cuánto tiempo estuvieron esas piedras ahí para ir a vencer a Goliat? Que David les fue a traer. Para que estuvieran lisas. Es decir, ¿cuánto tiempo yo medito una palabra? Porque el nivel de meditar en la palabra que yo tenga y tener esa meditación en el Espíritu Santo me va a llevar a que cuando venga un gigante en un tiempo, por tanto haber meditado ese, voy a escoger esas piedras. Digo, ok, esto me va a servir para este tiempo. Agarro esta y esta palabra y ahorita voy a ir a vencer al gigante. Pero fue porque tuve que meditar en la palabra. Entonces ya va la palabra, cuando va concisa, porque ya va uno con fe, ya va uno con revelación, con autoridad y etcétera. Pero, como les digo, es ser sabios en la autoliberación y pedirle mucho a Dios que le dé guianza para ser uno libre, pedirle mucho autoliberación. No necesariamente echarle fuera el demonio de alguien, pues a veces solo con la misma luz de uno se va fuera el demonio, no hay necesidad de andarle reprendiendo. Así como aquí Jesús solo llegó y se comenzó a jolotar el demonio. Ya lo demás es trámite. En que hay liberaciones, uno cuando ya conoce que uno es luz y tiene una luz alrededor de uno y está una persona ahí, automáticamente mi luz va a hacer que se entre en liberación. Lo que pasa es que no va a ser una liberación de que se le tuerzan los ojos, sino que simple y sencillamente la persona va a comenzar a autoliberarse y uno puede ver las reacciones de autoliberación que la persona tiene, porque uno está a la par y como la luz de uno, no es que uno se la lleve de mucho, sino que simple y sencillamente la Biblia dice que uno es luz. Y si hay uno luz y otro tiene tinieblas, automáticamente va a entrar en liberar a la otra persona con la misma presencia que uno tiene, como en el caso de Jesús. Jesús llegó al inicio de la vaca, de repente el otro sale corriendo diciendo que tienes contra mí, ¿va? Porque pegó la luz, el nivel de gloria pega y por eso salen las manifestaciones. Pero como digo, no toda manifestación es a ese nivel. Hay manifestaciones que son bien sencillas, que se dan, que uno las comienza a observar y se van dando. Entonces, a la hora de hacer eso, uno va a comenzar a entender más con cuánto necesita uno tener libertad. Y entre más uno se libera, más conoce el nivel de opresión, el nivel de guerra, el nivel de influencia del enemigo que uno no se había dado cuenta. Porque tenemos que ser libres completamente, como Jesús. Y esa manifestación de libertad me va a dar la oportunidad también de que otra persona entre en libertad.
Entonces, no sé si tienen pregunta o duda con eso. No pueden ver si hay en el WhatsApp. Pues, de nuestra parte, no, Juanjo, gracias. Vamos a escribir aquí. Bueno, ahí José dice que está pasando por algo malo. Dios lo bendiga, José, que Dios te ser, que te protege y que te rodee con cánticos de liberación. En nombre de Jesús. Entonces, pidámosle mucho al Señor que nos ayude con esto de ser libres. Tengamos una autoliberación. ¿Por qué? Porque Él mismo va a venir a través de su luz para liberarnos. Y eso va a ser oración, lectura, ayuno, cánticos, alabanza, adoración, etcétera. Y pues ya también un confrontamiento de que ya sea Cristo en nosotros, así como lo que pasó con Jesús, que fue en confrontar con las tinieblas de ambas maneras, tanto una liberación en visitación como una liberación en confrontación. Entonces, démosle gracias a Dios por la oportunidad y oremos, Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por la administración que has dado a nuestras vidas, por la fidelidad que das a nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a poder vivir la vida en Cristo, saber que la guerra espiritual está manifiesta, o la batalla, como algunos les quieren decir, que se está dando y que nosotros tenemos que vivir en pos de ti. Que el enemigo sabe de que si nosotros estamos en pie, si nosotros oramos, si nosotros nos entregamos, vamos a causar gran liberación a otros, porque vamos a enseñar a libertar. Ayúdanos a convertirnos, a arrepentirnos y a volvernos de ti y enséñanos los rudimentos. Si hay que reprender, reprender, si hay que profetizar, profetizar, si hay que declarar un versículo, hay que hacerlo. Si hay que solo levantar nuestras manos o postrarnos de cualquier cosa, enséñanos para hacerlo de la manera correcta, para no meternos en problemas y para no ser presos de la guerra espiritual, que a veces por contener demasiado tenemos demasiadas guerras innecesarias, y también saber cómo interceder por alguien más, porque a veces también viene el enemigo en contraataques, así como el día de hoy, yo estoy acá y estoy hablando de este tema, por consecuencia va a venir una contraataque a mi vida, te ruego que me libres de él y que me sostengas para que pueda ser firme en tu palabra, en tu verdad, y que sea cercada mi vida en ti, y que me libre de todo ataque que venga del enemigo, y también los que nos oyen, porque también hay de ambas vías. Aquellos que el enemigo quiere volver, y también como la misma palabra dice tuya, que viene el enemigo y quita la semilla, o que pone tribulación, etcétera. Te lo pedimos en nombre de Jesús, que libres a cada terreno del enemigo y que sean limpiados los terrenos para que conozcan de tu verdad, para conocer tu santidad y tu fidelidad, y ayúdanos para entregarnos en obediencia, que nuestra mejor arma de protección es ser obedientes. Te rogamos la palabra del Espíritu para que pueda ser formada. Te rogamos por la arma de David, que fue la onda, que era un arma de guerra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes para conocer las armas espirituales, tanto el arco como la espada, la lanza. En el nombre de Jesús te lo rogamos, en el nombre de Jesús Padre Eterno, y también dirígenos en alabanza, para cantar alabanzas, y esa alabanza nos dé una liberación, porque es tu nombre manifestado en ese momento, ¿verdad, Padre? Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Papito Rey, ayúdanos a ser reconciliados contigo, a ser fortalecidos en ti, y derramar nuestro corazón para adorarte en espíritu y en verdad. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Eterno, amén. Y bueno. Amén. El primer día entre Dios, nos vemos a las 8. Y un abrazo. Con ánimo, con ánimo, con ánimo. Gracias, feliz día, bendiciones. Muchas gracias, Juanjo. Dios con cuidado.